Hoy es hoy. Ayer fue ayer. Parece una verdad simple, ¿no? Pero, ¿será que avanzamos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que dejamos atrás? Me lo pregunto cada vez más en estos días. No sé si es que estoy pisando los 50 o que los 50 me están pisando a mí, pero cada década trae consigo una crisis, un sismo en el alma. El tiempo. La clave siempre está en el tiempo. Parece que fue ayer la última vez que la vi, ya hace más de 30 años. No hay un día en el que no piense en qué hubiera pasado si mi respuesta hubiera sido diferente. Ecos. Historias que transforman. Capítulo 1. Ecos. Buenas noches a todos y bienvenidos a Ecos, Historias que transforman. El programa donde las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas nunca se olvidan, sino que perduran en el tiempo, como un eco resonando en lo más profundo de nuestro ser. Cada testimonio que compartimos aquí es un recordatorio de que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva y palpable que moldea nuestro presente y nos da esperanza para el futuro. Son historias de lucha y superación, de fe inquebrantable y de la gracia infinita que nos sostiene en los momentos más oscuros. Hoy nos preparamos para escuchar la primera historia de la noche, una que nos ha llegado de manera anónima y que se titula El reloj de la vida. Las agujas de reloj implacables avanzan siempre hacia el futuro. Viajar al futuro es posible, lo hacemos a cada segundo. La flecha del tiempo solo apunta hacia adelante. La ciencia incluso lo ha comprobado. Si una nave espacial pudiese viajar a la velocidad de la luz y regresar a la Tierra después de un viaje de solo 7 años, aquí habrían transcurrido 500 años, una eternidad. Esto me ha hecho reflexionar sobre la inmensa diferencia entre el tiempo que conocemos y la eternidad. La Biblia dice que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Él creó el tiempo y también la ausencia de él. Podemos viajar hacia adelante, sí, pero el sueño de la ciencia, ese anhelo profundo de retroceder, de volver al pasado, por ahora es imposible. Pero, ¿a quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría regresar al pasado y cambiar lo que hicimos mal, o cambiar lo malo que nos hicieron, o incluso lo malo que le hicimos a otros? Si tan solo pudiéramos evitar el daño que nos hicimos a nosotros mismos, la historia, nuestra historia personal, sería otra. Las paradojas de nuestra vida tendrían un sentido completamente diferente hoy. Si pudiéramos decir sí cuando dijimos no, y no cuando dijimos sí, quizás, solo quizás, todo lo que hoy te angustia y traba tu vida simplemente no existiría. Ay, si yo pudiera volver el tiempo atrás. Ay, si pudiera. Le diría sí a mi madre. Una mañana, cuando tenía solo 14 años, me preguntó si la acompañaba a comprar. Como siempre lo hacía, pero le dije no. Preferí quedarme a arreglar mi bicicleta, en la inocencia y el egoísmo de la adolescencia. Esa fue la última vez que la vi con vida. Esa mañana no fue una mañana como todas. Cuando la noticia de su muerte trágica llegó a mis oídos, el mundo se me vino encima. Corrí llorando a mares hasta donde estaba la bicicleta y con toda la furia y el dolor de mi alma la estrellé contra la pared. La gente, con la mejor de sus intenciones, trataba de consolarme. Decían que lo ocurrido había sido voluntad de Dios. La voluntad de Dios.
En mi desesperación, queriendo encontrar un culpable, además de culparme a mí mismo, no tuve mejor idea que enojarme con el Ser Supremo. Así, siendo católico de nacimiento, me convertí en el más perfecto de los ateos. Un ateo por dolor, por rabia, por una culpa que me carcomía. Recuerdo aquel día. Fue después de meses de negar su existencia. Estaba en la panadería de la esquina de mi casa y oía a dos vecinas susurrando, comentando la tragedia de un hombre cuya esposa lo había abandonado con 2 hijos pequeños para irse con otro. Y en ese instante, en medio del aroma a pan recién horneado, algo se quebró dentro de mí. Rompí mi pacto de silencio, mi mutismo con la divinidad, y lo dije: Señor, te pido por esos niños, para que los consueles, los cuides, y te pido perdón por hacerte culpable por la muerte de mi madre. Fue la muerte quien me la arrebató, no la vida. Mi madre nunca quiso irse, pero aquella mujer abandonó a su familia voluntariamente, sin importarle nada. Creo que ese día me amigué con Dios, o al menos comencé el camino hacia esa paz. El tiempo seguía su curso, y aunque a nadie de mi familia se le ocurrió jamás culparme, yo ya lo había hecho. Y el diablo, sí, el diablo o esa voz oscura en mi mente, aprovechó esa oportunidad, susurrándome que el suicidio era la solución, el escape. Debo reconocer que fui salvo de varios accidentes de forma inexplicable, saliendo ileso de una muerte segura. Pero yo, lejos de agradecer, le reproché a Dios: ¿por qué no salvaste a mi madre así como me salvaste a mí? La respuesta que escuché fue el más absoluto silencio, un silencio que pesaba, que resonaba en lo más profundo de mi ser. Tiempo después, a los 18 años, en pleno servicio militar, estalló la Guerra de Malvinas. Durante el periodo de instrucción casi pierdo un brazo por una infección. Pude sentir que la mano de Dios estuvo allí otra vez, pero a los 22 la culpa que sentía por aquel no que le dije a mi madre seguía bloqueando mi vida. Eso, sumando a muchos desengaños amorosos, no hacían de ese el mejor momento. Mi alma estaba en tinieblas. Un día, viajé a la casa de mi tía Pina en Mendoza, buscando una explicación a otro desengaño. Y fue allí por primera vez que sentí deseos de matar. Mi novia mendocina, aquella que mi prima Rosy me había presentado unos meses atrás, ya no me quería. Llevado por el odio desde lo más profundo de mi ser, estaba decidido a asesinarla. El tren que me llevaría a Buenos Aires salía esa misma noche, pero yo tenía otros planes. Me esperaban en la estación, pero yo no iría. Recuerdo que de pronto, en medio de tantas voces de odio en mi cabeza, pude sentir al Señor decirme: ¿qué estás por hacer? Y esa noche, en la oscuridad de mi desesperación, tuve la oportunidad de reflexionar, de despertar como de un sueño. Y otra vez le pregunté al Señor: ¿qué quieres de mí? Mientras en la estación todos me buscaban, volví a la casa de mi tía. Le conté lo que me pasaba, la oscuridad que me consumía. Ella, con una sabiduría que venía de la fe, sabía la respuesta. Y esa misma noche, en una iglesia evangélica, un mensaje de Dios llegó a mi vida. Entendí, comprendí que no podía borrar, retroceder y corregir lo ocurrido en el pasado, pero Dios me ofrecía algo más grande, algo impensable, una nueva vida, un punto de partida en Jesús. Me ofrecía quitarme esa culpa que sentía si venía a Él arrepentido y lo aceptaba como mi Señor y Salvador. Él, en la cruz, pagó mi deuda, en su muerte y resurrección, solo por fe, sin mérito propio, me daba vida eterna.
Ese día tomé la decisión más importante de mi vida. Le dije sí al Señor, un sí del que jamás me arrepentiré. Sí, Señor, perdona mis pecados y dame tu paz. Lo que sentí después no se puede explicar con palabras. Es algo que tienes que sentir tú mismo. Es como si el alma se expandiera, se llenara de una luz que disipa toda oscuridad. Al volver al cuarto donde dormía en casa de mi tía y encender la luz, una sombra, sí, una sombra comenzó a dar vueltas en la habitación. Parecía no poder estar donde yo estaba. Y luego de varias vueltas, sin explicación, sin ruido, desapareció. Ese fenómeno, aunque inexplicable, no me quitó el sueño. Esa noche dormí como un bebé. Había nacido de nuevo. Esa es mi historia en Cristo. Una historia de redención, de esperanza, de un tiempo que, aunque no pueda regresar, me ha dado un nuevo y eterno mañana. Esta historia nos recuerda que, aunque no podemos volver atrás en el tiempo para borrar nuestros errores, la redención es posible. El protagonista, consumido por la culpa y el dolor de un no adolescente que se convirtió en una tragedia, nos muestra el peso de un pasado inalterable. El anhelo de corregir un momento, un simple sí o no, se convierte en una batalla interna que lo lleva a la desesperación y el ateísmo. Sin embargo, en el punto más oscuro, la fe emerge como una luz. La historia demuestra que Dios no es el culpable de la muerte, sino el dador de la vida. El protagonista se da cuenta de que la vida no se trata de corregir el pasado, sino de aceptar la gracia en el presente. Su viaje de la culpa a la paz, del odio al perdón, es un poderoso testimonio del poder transformador de la fe. El sí final al Señor no borra el no del pasado, pero le da un nuevo significado. Le ofrece una segunda oportunidad, un borrón y cuenta nueva que no depende de sus méritos, sino de la misericordia de Dios. La historia concluye con la comprensión de que, aunque el tiempo avance sin cesar, la fe nos permite vivir un eterno mañana, libre de las cadenas del pasado. En la vida hay momentos en los que nos perdemos, especialmente durante esa etapa tan compleja que es la adolescencia. En el siguiente testimonio escucharemos la historia de una joven que a sus 13 años se sentía sola y vacía. Con la ausencia de un padre, encontró en la rabia y el robo una forma equivocada de llenar ese hueco. Pero justo cuando su mundo parecía desmoronarse, la fe le ofreció una luz al final del túnel. Escuchen con atención, porque esta es la historia de cómo un encuentro inesperado lo cambia todo. Se titula El peso de la mentira y el abrazo del perdón. Tenía 13 años y el mundo para mí era un campo de batalla, un lugar donde la rabia era mi única compañía y la rebeldía mi arma más afilada. En mi casa, mi madre nos crió ella sola, a mí y a mis hermanas. La ausencia de mi padre era una herida abierta que me deshogaba con la persona que más amaba. Gritaba, no la respetaba y mi boca estaba llena de palabras feas. En la escuela me buscaba problemas, me peleaba, bebía alcohol y mentía. Pero hubo un día en que mi rebeldía alcanzó un nuevo nivel. Un día que hasta hoy me pesa en el alma. Empecé a robarle a mi familia, no solo a mi mamá, también a mi abuela y a mi tío. Quería dinero para demostrarle a los chicos de la escuela que yo era alguien, que tenía algo, que encajaba. La primera vez fue un billete pequeño, luego otro, hasta que mi mamá se dio cuenta. El dinero desaparecía. Una mañana, antes de ir a la escuela, mi abuela me preguntó a mí y a mis hermanas si sabíamos algo. Yo mentí, pero la verdad me esperaba en mis bolsillos. Mi mamá me revisó y allí estaba el dinero. La decepción en sus ojos, en los de mi abuela y mis hermanas. Fue un dolor que no se compara con nada. Mis relaciones se rompieron y mi corazón, ya vacío, sentía que nada lo podría llenar. Y justo cuando la soledad me ahogaba,
mi mamá se casó de nuevo. Yo no quería tener nada que ver con él. Él no era mi papá. No sentía la necesidad de un vínculo con él. Pero un día una vecina invitó a mi mamá a la iglesia. Acepté ir, más por obligación que por deseo. Y en ese primer culto acepté a Cristo. Pero la verdad es que al día siguiente seguía sintiendo el mismo vacío, la misma tristeza. Mi corazón no había cambiado. No había habido un arrepentimiento genuino, pero yo sabía que había algo más. Fui a otra iglesia y allí lo sentí de verdad. Pude entrar al ministerio de danza para adorar a Dios con mi cuerpo y mi alma, como lo hizo el rey David, y en ese lugar me invitaron a un campamento juvenil. Mi líder de jóvenes y yo nos pusimos a vender postres que yo misma horneaba para poder pagar el viaje. Cuando llegamos, sentí que algo grande iba a pasar. Sentí la presencia de Dios en ese lugar. Conocí gente nueva y la primera noche fue tranquila, pero la segunda fue diferente. Una compañera, también danzarina, me invitó a unirme a la adoración. Me dio vergüenza. Era nueva, no conocía a nadie. Le dije que no. Esa misma noche, cuando ellas comenzaron a danzar, un sentimiento que nunca había experimentado me invadió. Empecé a llorar sin razón. Sentí una presencia detrás de mí, como si me estuvieran abrazando. Y en ese abrazo sentí que estaba en el paraíso. No sentía vergüenza, no sentía dolor, solo paz, una paz que lo llenaba todo. Y en ese momento una voz susurró en mi oído: no tengas vergüenza, tú eres mi hija y yo estoy contigo. Y mi cuerpo se movió solo. Quería danzar, saltar, cantar y alabar. Todo mi ser quería adorar. Sentí que todas mis cadenas se rompieron. La tristeza, el dolor, todo desapareció. Sentí una liberación total. Y por primera vez me di cuenta de que hay un Dios grande, un Dios real. Y por eso, a pesar de las dificultades, he decidido quedarme. Hoy, con 17 años, sigo en los caminos del Señor, por su amor y su misericordia. Y hoy le digo: Padre, que nunca me dejes, siempre seré tu hija. El viaje de esta joven nos demuestra que el arrepentimiento no siempre llega a la primera, sino en el proceso. A pesar de su primer intento de aceptar a Cristo sin un cambio real, su persistencia y la guía del Señor fueron una experiencia que sanó su alma por completo. Su decisión de permanecer en los caminos del Señor sin importar las dificultades es una prueba viva del gran amor de Dios y de su poder para liberar a un alma de las cadenas del dolor y la tristeza. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos listos para dejar que la fe transforme nuestras propias vidas? Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Ecos, historias que transforman. Este programa fue escrito y producido por Samuel Rubio. La música original estuvo a cargo de Luis Salazar de Tu Música a lo Alto. En la supervisión de producción estuvo Rancé Ruiz. Y quienes le narraron, Milagros Camacho y Miguel Lozano. Gracias a todos y ya será hasta la próxima.